Este es un episodio más de Tangente Podcast. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que se ha hablado mucho en este foro y en otros, pero desde perspectivas muy políticas. Y hoy quiero una perspectiva un poquito más teórica, legal. Vamos a hablar acerca de la remoción de la fiscal general. ¿Será fácil sacar a la fiscal general? Mucho se escucha como, yo no sé si a ustedes les pasa que van a platicar con gente que tal vez no está tan metida en la política y entonces dicen, pero ¿y qué tan difícil es? ¿Por qué no solo la sacan y ya? ¿O por qué no la despiden? Como, o incluso hay gente que dice, bueno, pero ni está haciendo mayor estorbo o algo así. Entonces quiero tomarme la oportunidad pues para ir un poquito más a fondo de todos estos temas y discutir qué escenarios hay, de dónde vienen estas protecciones, qué es lo que pasa, por qué esta piedra en el zapato, como le han llamado por ahí, no es así nomás tan fácil de quitársela. Y bueno, si voy a hablar de estos temas con alguien y tiene que ver con leyes, necesito que sea alguien que me explique las cosas de una forma que los no abogados podamos comprender, es decir, en lenguaje vernáculo, en vez de lenguaje abogadil, no sé cómo llamarlo, jurídico. Y pues por eso invité hoy a Alfredo Ortega. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por la invitación siempre. Y bueno, como ustedes saben, creo que han visto algunos episodios de Alfredo antes y él tiene una forma muy didáctica, creo que es porque das clases, de explicar todos estos temas y además que tiene una perspectiva pues bastante amplia, incluso puede hacer comparaciones entre otros sistemas legales y demás. Pero antes de empezar, solo déjenme recordarles que si quieren hacer algún tipo de remodelación en sus casas o tienen algún proyecto pues de mueblería y demás, en San Miguel pueden encontrar todo lo que necesiten para sus proyectos. En San Miguel ellos tienen madera de expertos y tienen pues gente que les asesora, todo el material que ustedes necesiten, y ellos tienen su tienda principal que está en la zona 9 sobre la Sexta Avenida. Así que vayan a buscar a San Miguel para todos sus proyectos de remodelación. Y también les recuerdo que pues lo que más nos ayuda a mantener este podcast objetivo, independiente y demás es son ustedes en realidad, o sea, que nos sigan, que se suscriban, que compartan este episodio. Así que si todavía no lo han hecho, pues vayan a las redes sociales, estamos en YouTube, en Spotify y en todas las redes, Twitter, Instagram, etcétera. Vayan a seguirnos, a compartir el contenido y si interactúan con nosotros, pues nos ayudan un montón. Y bueno, ya con todos esos recordatorios, comencemos con la conversación. ¿Qué hacemos cuando la gente que no está tan metida en política y que uno está teniendo pues una conversación normal y de repente porque las noticias llegan porque llegan, se enteran que hay un conflicto, llamémosle, o hay un interés de parte de muchos en remover a la fiscal general y te dicen cosas como, pero ¿por qué no la despiden? O sea, ¿cómo explicamos la dificultad que hay en remover a una fiscal general de su cargo? Claro, bueno, pues bueno, otra vez gracias por la invitación. Quizás lo primero que hay que aclarar es, partamos desde la Constitución, ¿no? Es decir, la Constitución, en el artículo 251, dice que el presidente puede sacar a la fiscal. Dice que puede sacarla por causa justificada. Entonces mucha gente como que ve solo ese artículo de la Constitución y dice, bueno, entonces que el presidente la despida. No es tan así, ¿no? Y no es tan así, lamentablemente, por las reformas que se introdujeron en el 2016, ¿no? Y en el 2016 se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público, en donde se definió qué se debe entender por causa justificada en los términos señalados en la Constitución. Y la causa justificada que se introdujo en el 2016 es que la fiscal general tiene que ser condenada penalmente por un delito doloso. Es que es muy impresionante el estándar, ¿verdad? Es condenada penalmente por un delito doloso y la sentencia tiene que estar debidamente ejecutoriada. ¿Qué significa el debidamente ejecutoriada? No, espérate, ¿de qué significa todo? Bueno, ahorita vamos por partes, ¿verdad? Comienza desde el final. Debidamente ejecutoriada es que haya agotado todos los recursos disponibles. Es decir, que haya presentado su apelación, haya presentado su casación.
Ya solo con eso hace materialmente imposible sacarla, porque como sabe la audiencia, pues en este país una sentencia penal en promedio pues, puede ser entre 1 o 2 años. Ya no digamos agotar el proceso de apelación, agotar el proceso de casación. Para un ejemplo al cual está familiarizado la audiencia, el caso de Virginia La Parra, la casación aún se encuentra en trámite y pues bueno, la sentencia fue, ¿qué? Diciembre de 2000, sí, diciembre 2022, ¿no? Si no estoy equivocado, por ahí. Bueno, en fin. Digamos, solo es para hacernos O sea, sí toma su tiempo, digamos, no es que sea inmediato. Toma su tiempo porque la mora judicial y cuestiones naturales a cualquier sistema de justicia, pero también puede tomar tiempo si es que hay una defensa maliciosa, si hay amparo, si hay recursos, si hay qué sé yo, pues eso puede tardarse mucho más. Entonces, bueno, digamos, eso ya hace materialmente imposible que quien esté dentro del cargo de la Fiscalía General sea condenada y la sentencia esté debidamente ejecutoriada. Vamos para atrás otra vez en el estándar. Es un delito doloso, es decir, que no es un delito accidental, digamos, para decirlo para la audiencia. Que JJ, que le mandamos un saludo. José Javier Gálvez, que es otro de los abogados que constantemente aquí invitamos en Tangente, él me explicaba qué es la diferencia entre doloso y culposo. Ajá. Entonces él decía, culposos por bruto, dolosos por culero. Sí, esa es una excelente distinción. En el vernáculo. Exacta. No, buenísimo, exactamente. Entonces, y bueno, y tiene que ser un delito, ¿no? No es, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que infiero que buscaba era, pues, garantizar la inamovilidad de la fiscal general. Ahora bien, hay que decirlo, porque hay que ver las cosas como en su justa medida. Hay que decir que no tiene que ser fácil quitar a una fiscal general. Y entonces por eso hace un ratito yo como reculaba un poquito a decir, lamentablemente, eso no es así como está en la Constitución, porque ese modelo de libre remoción de fiscal general que estaba inicialmente establecido en la Constitución, tampoco es bueno. Tampoco es bueno porque eso quiere decir que cada presidente va a poner eso significó, porque tenemos que ver hacia atrás lo que significó en nuestra historia reciente, que cada presidente ponía su propio fiscal general, es decir, llegaba nuevo presidente, pum, destituía a fiscal general. El único que terminó su mandato fue el primer fiscal general nombrado, ahorita se me olvidó su nombre, pero bueno, es decir, todos habían destituido y Juan Luis Florido también concluyó su mandato constitucional. Pero de ahí, puedo estar equivocado. Ahí alguien va a salir en los comentarios diciendo no, pero bueno. Pero son pocos casos los que lograron terminar. Ese es el punto. Correcto, así es. Entonces, si vemos como la lista de fiscales generales, siempre es o interinos o personas que no concluyeron su mandato, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso Claudia Paz y Paz, yo diría que hubo una suerte de argucia legal ahí para que no concluyera el mandato constitucional con una huizacha. Pero bueno, en fin, eso es como objeto de discusión jurídica. Y veo mérito en la gente que dice que se tenía que reducir un poco, digamos. O sea, puedo entender que hay gente de buena fe dando el argumento de que ella tendría que haber estado menos del periodo solo porque el nombramiento es en función del cargo y no de la persona. Dicen, en fin, estos son como tecnicismos no con los que no voy a aburrir a la audiencia. Lo importante de esto es que la libre remoción no le sirve a nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando estamos implementando políticas públicas y la política criminal es una de ellas, pues necesitamos más o menos estabilidad. Y bueno, una política criminal implementada en 1 año, 2 años, pues no le sirve a nadie. Que llegue alguien más y a romper los procesos. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva desde mi perspectiva, y estoy seguro que puede haber alguien que en los comentarios va a decir, no, yo creo que los 2 periodos donde hubo continuidad en la política criminal y en la institucionalización del Ministerio Público es en el mandato de Claudia Paz y Paz y su sucesora Telma Aldana.
no tanto en que no pensemos política criminal solo en que, bueno, están persiguiendo corruptos y qué sé yo, sino también en la forma de perseguir el delito, ¿no? Es decir, algo que se introdujo en el mandato de Claudia Paz y Paz, y hay gente que también dice que se introdujo en el tiempo de Velázquez Zárate. Digamos, ya eso es como me gustaría tener a alguien que sea un veterano del Ministerio Público, que quedan pocos, ¿verdad? O los echaron o están en el exilio. Pero, bueno, de las cosas que se introdujeron era la persecución de estructuras, no de casos individuales. Eso nos puede sonar como muy intuitivos a las personas que están escuchando en la audiencia. Sí, pues porque así se ven las películas y en las series, digamos, exactamente, que desarticulan las estructuras y demás, ¿verdad? Exactamente, puede sonar como, bueno, pero eso tendría que ser así. Pues bueno, lamentablemente no. Es decir, en el caso de, digamos, este es un ejemplo así muy concreto para que se hagan la idea de la debacle del Ministerio Público anterior, ¿no? Y es que no, hasta tiempos de Claudia Paz y Paz se implementó una base de datos de los registros balísticos consolidada. Porque entonces lo que pasaba era que cada fiscalía, cada agencia fiscal era una isla. Y entonces, por ejemplo, una fiscalía podría estar investigando un asesinato en zona 6, otra agencia fiscal un asesinato en zona 18. Y quizás el registro balístico era de la misma arma, pero como no había una base de datos consolidada, pues no, y no se hablaban y no había comunicación entre las agencias fiscales, o no solía haber comunicación, pues entonces era muy difícil que hubiese esa visión de estructura criminal, bueno, en fin. Entonces, o sea, no se reconocían los patrones. Una persona podía ir a un lugar y luego al otro, y en lo que se enteraban, quedaba impune. Sí, porque entonces puede ser que el acervo probatorio en un caso era mucho más fuerte que en otro. Entonces, bueno, se puede probar este homicidio, este no. Por ejemplo, ¿verdad? Y mientras que si sabemos que es la misma arma, pues de repente buscamos quién está vendiendo las armas. Ese tipo de cosas. Eso fue introducido hasta tiempos de Claudia Paz y Paz, hasta donde yo sé, ¿no? De nuevo, puede haber alguien en los comentarios. No hubo... o sea, pueden decir, ¿verdad? En tiempos de... yo qué sé, no sé. Digamos, puedo decir en la minucia, pero como política criminal, como una... O sea, se pueden agarrar ejemplos anecdóticos, ¿verdad? De repente una agencia fiscal, pilas, en el 97 intentó, ¿verdad? Pero en realidad... como política criminal no fue sino hasta tiempos de Claudia Paz y Paz. Bueno, el punto es, nos pusimos a hablar de política criminal, pero lo importante de esto es que se requiere estabilidad. Se requiere estabilidad para implementar este tipo de cambios. La otra cosa que se súper institucionalizó en estos tiempos, en estos dos periodos, fue la carrera fiscal, ¿no? Y eso es bueno. Lo cierto del caso es que para eso se requiere un poco de estabilidad. Y lo que pasaba antes en el modelo de libre remoción es que, bueno, llegaba alguien, pum, para afuera, y entonces se cambiaban los fiscales de sección, los fiscales regionales, etcétera, etcétera. Y bueno, ya después vamos a enfocarnos en otra cosa, vamos a cambiar la política criminal. Está bien también que haya cambios en la política criminal, porque por la razón, o sea, podemos pensar en muchas razones por las cuales sería útil cambiarlo, pero también es útil la estabilidad, por un lado. Y por otro lado, y quizás la razón más importante en mi consideración para pensar en que no es deseable la libre remoción, es porque las fiscales, como las juezas, tienen que tomar decisiones difíciles. Sí. Y cuando tienen que tomar decisiones difíciles, no solo en contra de quien esté en el gobierno, sino a veces tienen que tomar decisiones impopulares que sirven los intereses de la justicia, pero quizás no son las más populares. Tienen que tomar decisiones en contra de gente muy poderosa, no necesariamente del gobierno, ¿verdad? Sino que gente canchita muy poderosa, ¿verdad? Por ejemplo. Y tienen que tener garantías para poder tomar esas decisiones en libertad. Para poder tomar esas decisiones difíciles,
sin la amenaza de perder su cargo. Sí, o sea, tienen que tener la tranquilidad de que no va a venir alguien poderoso, agarrar el teléfono, llamar al presidente y decirle, mira, la fiscal general me quiere Se me va. trabar. Ajá. Y entonces ya el presidente dice, bueno, saquémosla. Sí, así es. Y eso es igualmente cierto para las fiscales como para las juezas. Es decir, digamos, este es un descubrimiento del constitucionalismo del siglo XX, ¿no? Y es, bueno, sí, final del siglo XIX, siglo XX, y es como, bueno, los jueces, las juezas tienen que tener inamovilidad para tomar esas decisiones difíciles. Tienen que quedarse en el cargo sin importar lo popular o impopular o de sus decisiones, para que puedan hacer esas decisiones con independencia. Ahora, más recientemente, a principios de este siglo, la tendencia ha sido en el derecho internacional en reconocer la necesidad de que las fiscalías también tengan esa misma inamovilidad que tienen las juezas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo hemos visto y a lo largo del continente. En países donde la corrupción es endémica, pues obviamente la labor de la fiscalía va a ser precisamente en contra de quienes estén en el poder y pues bueno, pues necesitan tener las garantías de que pueden tomar esas decisiones difíciles sin perder el cargo. La contrapartida de esto, y ahí es donde falla nuestro sistema también, es que, bueno, si le vas a dar ese gran privilegio de que no se va. Con gran responsabilidad. Exacto. Si le vas a dar esa gran responsabilidad, ese gran privilegio de que no se vaya, también los procesos de selección tienen que ser muy rigurosos y muy exigentes. ¿Por qué? Porque queremos que sea la mejor persona la que esté allí tomando esas decisiones difíciles y que le asistan estos privilegios. Bueno, le vamos a dar estos privilegios, pero tiene que ser muy difícil llegar ahí. Tiene que ser muy importante el proceso para ostentar todas estas prerrogativas. Y entonces ahí es donde la Constitución nuestra tiene como un modelo un poco extraño. Porque, bueno, digamos, en la tradición continental, hay 3 modelos de fiscalías en el mundo más o menos. Obviamente hay como outliers, pero los tres principales es el modelo italiano, el modelo francés y el modelo anglosajón. Vamos a dejar aparte un poquito el modelo anglosajón para efectos de esta conversación porque estamos en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, bueno, la tradición continental es la que tiene más influencia en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos 2 modelos? En Italia, el Consejo de la Magistratura incorpora a personas a través de procesos de selección súper difíciles, procesos de oposición muy difíciles. La gente estudia 3, 5 años para entrar o convertirse en magistrado o magistrada. Y eso tiene doble calidad. Es decir, ya una vez la gente entra al sistema de magistratura, ya pueden o ser jueces o ser fiscales. Pero su independencia es casi absoluta, ¿no? Es decir, quienes están encargados de decir si se va o no se va, esa persona que entró a la fiscalía, es el Consejo de la Magistratura, que tiene un proceso disciplinario, es decir, el Ejecutivo no se mete. Y digamos, ¿cómo se conforma el Consejo de la Magistratura? Se elige entre los propios jueces, los propios fiscales, hay algunos designados por el Parlamento, pero bueno, lo que quiero decir es que es una isla completamente ajena al Ejecutivo. El ser fiscal o no ser fiscal, el dejar de ser fiscal. Bueno. De ahí está el francés, que ha cambiado recientemente, ¿no? Pero el ministro de Justicia es el que designa fiscales y el ministro de Justicia lo pone pues el Ejecutivo, ¿no? Ya los fiscales, una vez nombrados, gozan de mucha independencia y qué sé yo, pero los fiscales son de alguna forma subordinados a un miembro del Ejecutivo. Y eso funciona en algunos lugares por razones histórico-políticas, qué sé yo, pero obviamente no funcionaría en Latinoamérica. Es decir, entonces ahí, digamos, por eso es que a veces la gente dice...
o se confunde, ¿no? La figura del Attorney General con el Solicitor General en el sistema anglosajón. Solo aquí la última nota que voy a hacer, y es que el Departamento de Justicia ve cuestiones administrativas de presupuesto de los tribunales y qué sé yo, pero y sí designa fiscales y tal, pero se supone que el nombramiento del presidente, que es directo, es de alguien independiente, ¿no? Esa es la norma, no escrita. Y por eso es que en Estados Unidos pues hay fiscales que han investigado a su propio presidente, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, no nos genera ruido para efectos de nuestra conversación acá. ¿Qué hace la Constitución? Yo diría, pero ahí, por ejemplo, hay alguien que tienen ustedes aquí muy regularmente, que es a Juan Pablo Gramajo, que es un constitucionalista que, de los pocos que yo conozco, que se ha leído, que ha estudiado mucho las actas de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso es una pregunta para Juan Pablo. Ahí se la vamos a preguntar vía Twitter. De por qué los constituyentes decidieron este chirmol entre el modelo italiano y el modelo francés, en el que, si bien es cierto, la Fiscalía constitucionalmente se le da un estatus autónomo, como una entidad autónoma, descentralizada, etcétera, etcétera, le da la prerrogativa al presidente de poner a la fiscal general, y no solo ponerla, sino también quitarla. Eso es extraño. Eso es extraño en la arquitectura constitucional, y si uno lo compara con otros países de la región, o es la una o es la otra, pero aquí es como ni chicha ni limón. Y eso, pues, creo, genera, digamos, confluye todo esto en el problema en el que estamos ahorita. O sea, básicamente tuvieron que haber leído los constitucionalistas más acerca de los diferentes modelos para poderse dar cuenta de lo incompatibles que son. Sí, ahí de nuevo, pregunta para Juan Pablo. Porque quizás sí estaba muy consciente de estos modelos y fue una negociación política, esta fue la posición de consenso. Eso es lo que habría, que me interesaría, ¿no? A veces, así como a alguno de los constituyentes, por ejemplo, García de la Guardia, me hubiera encantado. Hay muchas preguntas que me gustaría haberle hecho. Y lo difícil con los diarios de la Constituyente es que no hay mayores copias. Creo que solo existen digamos, en algunas universidades o algo así. Digamos, físicas, ¿verdad? Pero ediciones, exacto. Ediciones desde la tipografía nacional ya hay pocas, pero así como el colega Juan Pablo, que aquí lo tenemos en espíritu, ya las digitalizó, y entonces ha sido muy amable en ocasiones, como que le he preguntado de facilitármelas, ¿no? Y entonces, por ese tema de accesibilidad y por otra razón de que es una cosa infumable, hay muy poca gente, yo diría, en este país que las ha estudiado tanto como Juan Pablo. Pero bueno, ya, dejemos dejemos el espíritu. El espíritu de Juan Pablo brevemente. Pero voy a aprovechar para que si quieren leer cosas que sí están disponibles y que tienen que ver ya sea con este tema o con otros, recuérdense que ahí está Piedra Santa. Y Piedra Santa tiene tiendas en la Quinta Calle. ¿Quinta Calle o Avenida? Calle. Gracias. En la Quinta Calle de la Zona 1 y en Géminis 10. Y ellos tienen un descuento del 25% cada vez que usted paga con Sigi, que es un descuento grandísimo. Así que aprovéchelo y vaya a buscar libros para que no le pase que se está diseñando algo que es importante y no ha leído, no se ha informado, pues no sea que después, muchos años después, vengan las consecuencias de eso. Pero volviendo a este tema, ahora, cuando mencionaste las dos formas y dijiste que en el modelo italiano hay un consejo que evalúa la gestión del fiscal general. Yo me estaba poniendo a pensar, aquí, ¿quién evalúa la gestión de un fiscal general? Es decir, y volviendo a las características que decías de la reforma del 2016, todo lo que hace falta para removerla, y decías, bueno, que sí, que sea condenada por un delito doloso. O sea, para que sea condenada, primero tiene que ser investigada. Sí. Y siendo la cabeza del ente investigador, ¿cómo? ¿Cómo es posible que ella misma sea investigada? Y luego, o sea, estas dos preguntas tengo. ¿Cómo se puede investigar si hipotéticamente llegara a haber, no sé, un caso en el que el delito doloso es evidente para toda la población y ante la presión no quede otra más que investigar? ¿Cómo si ella es la cabeza? Y segundo,
si hay algún tipo de evaluación, etcétera. Porque suponete todos sabemos que al Ejecutivo, el Legislativo lo fiscaliza, ¿no? Y ahí toca estar rindiendo cuentas, pues, al Legislativo. Pero ¿a quién rinde cuentas un fiscal general? Claro. Sí, allí viene como un poco a colación este principio general en cualquier democracia que se precie de serlo, ¿no? Y es que cualquier persona que ostente el poder público, cualquier persona que ostente el público, tiene que rendirle cuentas a alguien. Exacto. ¿No? Es decir, una parte de este sándwich de la rendición de cuentas es obviamente los pesos y contrapesos, pero no solo es eso, ¿no? Es también la evaluación de desempeño, es también las consecuencias por el abuso de poder, ¿no? Es decir, si no hay rendición de cuentas, la palabra, ahí sí que para efectos de la audiencia, porque rendición de cuentas no es una traducción buena, pero la palabra que típica... Accountability. Exactamente, ¿no? Que no hay traducción. no hay una buena traducción en castellano. Sí. Entonces, rendición de cuentas se refiere a todas estas dimensiones. Es los frenos institucionales, las consecuencias por el abuso de poder y la evaluación de desempeño, porque si tenemos a un inútil o a una inútil en la Fiscalía General, pues tiene que haber consecuencias, ¿no? Como en cualquier cargo público. Al día de hoy, por las razones que estamos hablando, es más difícil remover a la fiscal general que al mismo presidente. Ajá. ¿No? Y eso no está bien. Eso tampoco le sirve a nadie. Es decir, hablamos hace un momento de que no nos sirve la libre remoción, pero tampoco nos sirve la inamovilidad absoluta. Tiene que haber una posibilidad de deducir responsabilidades por el abuso de poder, por el mal uso de el poder público. Y ahí es donde estamos trabados. Es decir, tal como se introdujeron las reformas del 2016, no hay posibilidad real. Es decir, en teoría sí, ¿verdad? Ay, sí, que le inicien su proceso penal. Ajá, que los fiscales, ¿verdad? Sus propios fiscales le inicien a la jefa, no va a suceder. Y si algún valiente inicia a dar esos pasos, pues como han destruido la carrera fiscal las personas que están actualmente en control del Ministerio Público, pues entonces esa persona la van a remover muy fácilmente, ¿no? Y le va a tocar exiliarse probablemente, como muchos otros fiscales valientes que se han atrevido a hacer cosas, o los meten presos también, ¿no? También, bueno, también que están presos, ¿no? Aquí hay un pequeño pie de página de otra cosa sobre el respeto a la inamovilidad, que ahorita como que está muy en la boca de algunas personas vinculadas al crimen organizado. Hay que decir que la reforma del 2016 también introduce cambios buenos para darle inamovilidad a miembros de la carrera fiscal. Es decir, estas personas que entraron por oposición y que fueron creciendo dentro del Ministerio Público para que no los pudieran sacar. Y entonces la idea era que alguien que entró por oposición y fue creciendo y llegó a ser un fiscal de sección, pues llegara, pues no a dedo por la llegada de un nuevo o nueva fiscal general, sino que llegara siguiendo la carrera fiscal. Durante esta gestión eso se ha destruido completamente, con el aval de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad interpretó que los fiscales de sección son puestos de confianza, según una interpretación pues que no vale la pena como aquí discutir, ¿no? Y entonces eso le da la libertad y le ha dado la carta blanca a la fiscal general de destituir a personas de carrera muy valiosas dentro del Ministerio Público. Y en contraste también, digamos, con la llegada de las nuevas personas a las fiscalías de sección, pues se han removido a fiscales, los han trasladado, es decir, me imagino, bueno, quizás no sé si ubica la audiencia, pero no hace mucho, una de las fiscales de mayor trayectoria en la Fiscalía de Derechos Humanos, Gilda Pineda, no la destituyeron, pero lo que hicieron fue mandarla
a una fiscalía de turismo, algo así, ¿no? Ajá. Cuando la formación de ella, toda su carrera era investigar graves violaciones de derechos humanos y perseguir este otro fenómeno de macrocriminalidad, ¿no? Entonces, la idea que la gente haga carrera es que se especialice, ¿no? Exactamente. Y que si es buena, pues crezca, ¿no? Y eso es cierto para cualquier lugar del servicio público, el servicio civil. Y eso es como lo que empuja a la gente que habla de que se quieren reformar la ley del servicio civil, es porque quieren introducir esas... Y a ver, no hay que ser como la mente jurídica del mañana, ¿verdad? Es como algo muy sencillo y es, si la gente trabaja y es buena en su trabajo, pues que crezca. Y que tengamos tecnócratas de carrera que sean capaces de conocer a profundidad las instituciones y darles resultados a la gente. También hay evidencia empírica, y esto al espíritu de Daniel Ehring lo vamos a traer por acá, que a él le gusta mucho hablar de estos estudios que demuestran que en países donde hay mucho mejores funcionarios de carrera, la corrupción es menos prevalente, ¿no? Entonces no es gana de fregar, ¿verdad? De que la gente se quede atornillada al poder decir que haya algunas garantías de inamovilidad, pues es importante. Pero eso tiene que estar acompañado, como decíamos hace un rato, de otras cosas para que funcione. Entonces, regresando a tu pregunta, porque me estoy desvariando un poquito, pero regresando a tu pregunta, ¿cómo hacemos con la fiscal general? Bueno, ahorita de facto no hay forma de evaluar el desempeño, de decir, bueno, es un inútil o no es un inútil. Bueno, digamos, todos podemos decir que es una piltrafa de gestión, sí, pero digamos, que tenga efectos legales, ¿no? Que tenga consecuencias. Este hecho de que se han abandonado la investigación de fenómenos de macrocriminalidad y ahorita estamos empezando a ver las consecuencias de eso. Porque bueno, sí es cierto, el Ministerio de Gobernación dice que la violencia homicida no ha subido, pero hay una percepción, ¿no? Y bueno, supongamos que esa percepción está respaldada por los datos. Eso primordialmente es responsabilidad del Ministerio Público responder a ese fenómeno. Es, bueno, ok, puede ser que no estén subiendo la tasa de homicidios, pero los homicidios en lugares más públicos o determinadas formas de violencia homicida están quedando impunes y también está creciendo su frecuencia. Eso es el Ministerio Público el que tiene que pedirle a un juez que autorice las escuchas telefónicas, tener acceso a cámaras e investigar la estructura criminal. Quizás es una o dos estructuras criminales las que tienen responsabilidad en esto. Pero bueno, lo que quiero decir es, eso no está pasando. Es decir, ya. Y hay criminales que están saliendo. Bueno. O sea, en materia de corrupción, o sea, vimos Sinibaldi y con todo el descaro de la vida, sin negar su crimen. Dice así como el caso estaba re mal armado, básicamente. Sí, esa es la otra cosa. Bueno, claro. Quería como centrarme en esta cosa que es muy perceptible para la audiencia, pero vámonos a eso otro, ¿no? O sea, hay una política, la política criminal del Ministerio Público es ayudar a los criminales, ¿no? O sea, esa es la política criminal, pareciera ser, ¿no? Es, por un lado, desarmar los casos de corrupción que fueron introducidos al sistema de justicia durante la época de CICIG, digamos, porque hay un esfuerzo deliberado y digamos, no hay que ser, de nuevo, la mente jurídica del mañana para darse cuenta que, bueno, no se están presentando apelaciones, que el Ministerio Público no está presentando la prueba, pierden expedientes, un larguísimo etcétera. Y oh sorpresa, pues Gustavo Alejo, Sinibaldi, Valdizón. Hoy Galdames. Digamos, toda esta gente que vimos con nuestros ojos, esas conferencias de prensa que a alguna gente no le gustaba, pero bueno, en esas conferencias vimos los documentos, vimos la prueba y qué sé yo, pues ahora resulta que no, ¿verdad? Entonces hay una política por obstaculizar la justicia en estos casos y hay otra política de persecución, ¿no? En contra de personas percibidas como opositoras del gobierno anterior y personas percibidas como opositoras de la actual gestión del Ministerio Público. Eso tendría, en un país civilizado, en un país normal, tendría que tener consecuencias. Exactamente. Consecuencias jurídicas y políticas. Porque aquí es donde esto se amarra un poquito, ¿verdad? Y es esta discusión
no solo es legal, sino también es una discusión política. Es decir, al final este problema de la fiscal general, y se ha dicho a la saciedad en muchos espacios, no es un problema legal, es un problema político de sectores vinculados al crimen organizado que desean continuar en impunidad y desean continuar en control del Ministerio Público, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve este problema político? Llegando a acuerdos políticos, ¿no? Y uno de ellos podría ser cambiar la ley. Ahora, también otra de las cosas que estuvo circulando estos días es de un grupo de personas que está juntando firmas para un referendo y demás. Contanos tu opinión acerca de esa movida. Sí, bueno, lo de la consulta popular, ay, me van a funar, ¿verdad? Porque sí, hombre, sin miedo a la funa. No, yo sé, pero me van a funar porque es una opinión y es una postura que ha sido muy popular en redes, pero lamentablemente ya cuando nos ponemos como a ver la minucia, la cuestión se pone un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema político porque están estos grupos, Yarira, lo que acabamos de decir. También tenemos un problema político porque tenemos una Corte de Constitucionalidad abiertamente hostil hacia el Poder Ejecutivo, ¿no? Y entonces yo creo que cualquiera de las vías que se busque para resolver este problema político tiene que darle la menor cantidad de excusas a la Corte de Constitucionalidad para bloquear esa solución que se llegue, cual sea, para resolver este problema político. La consulta popular, pues además de ser financieramente indeseable, ¿no? Porque tendría un costo bastante alto llevar una consulta popular, ¿no? Es jurídicamente inviable porque, en mi consideración, porque si bien es cierto, la Constitución admite la posibilidad de consultas populares para asuntos de alta trascendencia, etcétera, etcétera, lo cierto del caso es que la Corte de Constitucionalidad podría decir que no hay ninguna ley específica que habilite al presidente a sacar a la fiscal con base en el resultado de una consulta popular, por ejemplo, ¿no? Es decir, se me ocurren por lo menos 3 o 4 guisachadas para traerlo para atrás, por un lado. Y por otro lado, también pensando a largo plazo, los vaivenes políticos de una consulta popular, creo que, y las pasiones que se despiertan a través de un proceso electoral, creo que no son los mejores vientos para conducir para conducir la remoción de una fiscal general, como tampoco lo serían de un juez constitucional o una jueza de la Corte Suprema. Es decir, volvamos otra vez al inicio que platicábamos. Las juezas necesitan tomar decisiones difíciles y las fiscales también. Y a veces esas decisiones difíciles van a ser impopulares. Porque algo sea impopular no necesariamente no va a estar sirviendo a los intereses de la justicia. Sí. Digamos, un ejemplo como muy claro es, para efectos de la audiencia, ¿no? Yo estoy seguro que si ahorita ponemos en Twitter o hacemos una encuesta así, un sondeo de si está bien torturar, seguramente digamos, como está la gente desesperada y qué sé yo, pues entonces va a salir que sí hay que torturar. Y bueno, no se puede torturar, digamos, eso ya es una norma imperativa dentro del derecho internacional y hay una prohibición absoluta de la tortura, por ejemplo, ¿no? A veces va a ser impopular, ¿no? Sí. O a veces va a ser impopular condenar a a un político que sea muy popular, ¿no? Porque entonces ahorita puede ser que, digamos, los corruptos son muy impopulares, pero hay otros países donde los corruptos sí son populares, son populistas y qué sé yo. Hablan en inglés. Suponete como en el narcotráfico también, digamos que hay ciertos narcotraficantes que se ganan a la población, que hacen sus obras de caridad, que se aprovechan del abandono que existe de los servicios públicos y entonces ellos proveen los servicios públicos y a la hora que toca juzgarlos a ellos, es una medida bastante impopular. Mandar la extradición de ciertos personajes que el pueblo los quiere porque les ayuda, ¿no? Excelente ejemplo, así tal cual. Entonces,
la consulta popular, por esa razón, digamos, yo sé que es muy tentador pensar en la coyuntura nada más, ¿no? Pero tenemos que resistir un poco la tentación de que, bueno, sí, la fiscal general es brutalmente impopular, nadie la quiere ahí. Y no solo es que sea impopular, es que está cometiendo delitos, es que es incompatible con el orden democrático, es que ha insultado a todas las personas que directamente insultó a todas las personas que trabajaron en las mesas receptoras, las juntas receptoras de votos. Es decir, la cantidad de afrentas que la fiscal general y su equipo cercano han cometido en contra de la ciudadanía guatemalteca es ya excesiva e insostenible, ¿no? Pero también tenemos que resolver este problema político con una visión de largo plazo para que no nos vuelva a pasar lo del 2016. Que estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, hubo mucha gente que en el 2016 estaba muy entusiasmada y qué sé yo. Yo no creo que sea incorrecto la inamovilidad, o sea, introducir inamovilidad, pero es un umbral. Con condiciones. Es un umbral demasiado alto el que se introdujo en el 2016, ¿no? Claro, es como decir, yo no estoy en contra de que la gente maneje, pero que maneje con licencia, sí. Que maneje sobria, eso que maneja respetando las normas de tránsito. O sea, hay ciertas condiciones, un checklist. Un checklist. Para poder darle las llaves del carro. Así es. Y entonces, bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Tampoco es que nos inventamos el agua azucarada. Es decir, el derecho internacional ya nos da como algunas pautas de cómo tendríamos que pensar, por un lado en la inamovilidad y por otro lado en la rendición de cuentas, ¿no? Y entonces, bueno, el derecho, digamos, la referencia que utilizo yo frecuentemente es la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana siguió los pasos de la Comisión Interamericana en cuanto a que todas estas garantías de inamovilidad e independencia que se le hagan a las juezas tendrían que ser igualmente aplicables a los fiscales. Eso fue una novedad en el 2011 con la Comisión Interamericana. Lo estaba avanzando desde antes, pero en el 2011 da un paso decidido en generar un informe de garantías para la independencia judicial, y la Corte Interamericana, el caso, uy, Dios mío, me voy a recordar, 2020, en el 2000, Martínez Esquivia contra Colombia da ese paso para los fiscales, ¿no? Y dice, bueno, también, ¿se recuerdan todo lo que les dijimos que le aplicaba a las juezas? Pues también le aplica a los jueces. Bueno, ¿y qué es lo que le aplica o lo que tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, primero, tiene que haber un régimen disciplinario. Un régimen disciplinario en el que a faltas más graves, sanciones más graves. Digamos, esto hasta este momento no estoy dando como cosas... Ninguna locura. ¿Sí? Ninguna locura, ¿no? Bueno, este régimen disciplinario, quien esté encargado de aplicar ese régimen disciplinario, tiene que ser una entidad que dé garantías de independencia. Es decir, quien aplique el régimen disciplinario no tiene que ser la propia fiscal general, por ejemplo. Por otro lado, en ese régimen disciplinario tienen que haber causales claramente definidas y definidas con anterioridad. Es decir, no queremos aplicación retroactiva de causales disciplinarias, y tenemos que tener causales disciplinarias que estén adecuadamente codificadas. Es decir, que sean muy, muy específicas y que haya previsibilidad sobre qué está prohibido y qué no está prohibido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que sí, que no es deseable que hayan causales de disciplinarias ambiguas, así como por mal desempeño. ¿Eso qué significa, no? Es decir, por obstaculización a la justicia. Bueno, eso es muy ambiguo. Podríamos decir que tenía conocimiento por acción o por omisión, que deliberadamente ha impedido el avance o la persecución de casos de graves violaciones de derechos humanos o de macrocriminalidad. Es decir, tendría que ser una causal así larguita, claramente establecida, para que sepamos a qué atenernos, por un lado, y también que es una garantía de inamovilidad, de que no sea objeto de arbitrariedades este tipo de causales. Y bueno, tiene que haber un procedimiento que garantice debido proceso, ¿no? Es decir, no es como, bueno, no me gusta, adiós, sino es
Bueno, no me gusta, veamos, presente sus pruebas de descargo, qué sé yo. Y por eso es que tiene que ser alguien con garantías de imparcialidad. ¿Quién es en otros países? Bueno, en otros países a veces es el Congreso, ¿no? ¿Quién lleva este proceso? A veces es la Corte Suprema. A veces es un consejo dentro del Ministerio Público que tiene como una formación mixta entre personas de carrera y personas designadas por el Ejecutivo. Eso ya es como una decisión política. Ajá. Pero la cosa es que exista y que sea independiente. Que existe que sea independiente. Y entonces, ahí es que nos gusta más. Si la Corte Suprema de Justicia hoy por hoy fuera un lugar independiente en el que hubiese mejores garantías de independencia e imparcialidad, yo les diría, bueno, es que sea la Corte Suprema que diligencie una denuncia presentada por el presidente o por el Congreso, por decirles algo. Pero como está la Corte Suprema, como se eligen cortes ahorita, o sea, sin reforma constitucional, a mí no me gustaría que fuera la Corte Suprema la que llevara un procedimiento de esa naturaleza. Que sea el Congreso, ok, puede ser el Congreso, pero quizás con algunas salvaguardas, como lo que tiene la ley de antejuicio, ¿no? Que es como, bueno, la comisión pesquisidora, la que va a investigar las faltas, pues entonces tiene que ser designada aleatoriamente, ¿verdad? Para que no sea una coalición mayoritaria la que decida, ¿no? Entonces, y que no sea tan susceptible a la cooptación como hemos visto que el Congreso lo es. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, pero, digamos, eso le da un ingrediente o le da ingredientes de políticos, ingredientes políticos mucho más altos a un procedimiento. Entonces, por eso no gusta, ¿no? Y habrían quienes dirían que no. Y que sea el presidente es extraño. Porque si el presidente es quien la va a destituir y es el que investiga, qué sé yo, sería extraño. Entonces habría como un riesgo de que sea juez y parte, por ejemplo. ¿Cómo está diseñado nuestro sistema, no? Entonces, ahí hay como algunas alternativas, ¿no? Edgar Ortiz hace poco sacó una columna en la que él sugería que fuera el Congreso. Está bien, que sea el Congreso, pero que haya un procedimiento, sí, que haya algo... tómbola, la tómbola, algunas salvaguardas para que no sea enteramente político, aunque sabemos que en el Congreso va a ser... O sea, que sea 90% político y un 10% legal, que haya posibilidad de impugnar, por ejemplo. ¿No? Si el Congreso se pasa arbitrario. Eso podría ser. Y entonces, bueno, aquí venimos como un poco quizás a la iniciativa presentada por el presidente Arévalo, ¿no? Y bueno. Ahorita te estabas hablando todo muy como hipotético, como cosas que podrían ser, sí. Volviendo a nuestra realidad y viendo, bueno, como está la ley ahora, no se puede. Por vía de la ley. Un referendo tampoco se puede. No. Entonces tú decís, bueno, ¿qué toca? Reír para no llorar, ahogar las penas, y si va a ahogar las penas, que tome su Paris Smart, ¿verdad? Porque así se ahorra también la goma y protege su hígado y además tiene un buen precio y lo pueden conseguir en Super 24. Pero no, o sea, además de reír para no llorar o ahogar las penas, ¿qué toca? O sea, toca aguantar los 2 años que le quedan a la señora. Toca, ni modo, porque, digamos, esperar, porque, digamos, mucha gente dice, bueno, no, la sociedad civil y la gran chucha, y que además que es impopular. Bueno, sí, pero vimos los últimos meses de Yamatei. Claro. Cómo, a pesar de carecer de apoyo popular, a pesar de ser uno de los presidentes más impopulares, a pesar de todos los movimientos que se están dando, él siguió adelante como él quiso, y sus caprichos, y parece que algo así es el caso de la fiscal general actualmente, ¿no? Sí. O sea, puede ser altamente impopular, no goza de la confianza de la población, hay evidentemente movimientos, protestas, toda la forma de protesta habría por haber desde sátira, arte y demás en su contra, y aún así
pues eso parece como, bueno, a mí me da lo mismo, ¿no? O sea, eso no va a funcionar, la presión popular no va a funcionar. O sea, incluso ella llega al extremo de, no sé, como en 1984, armar su propia realidad y en sus discursos ella da cosas que no son hechos y dice y demás, y que en su realidad paralela sin consecuencia alguna. O sea, solo uno que sabe que ve ahí la gente en redes sociales haciendo el fact-checking y dice, no, esto que dijo la fiscal general es mentira, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, si no tenemos ley, no tenemos, digamos, ¿cómo es que se llama? La consulta popular y no tenemos presión de la población. O sea, todas las puertas parece que están cerradas. Tocará aguantarse. No. Es decir, me parece que sí, que la vía más limpia, pensando un poco en lo que platicábamos hace un momento de los posibles obstáculos desde la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, la vía más limpia es modificar la ley. Modificar la ley con estos requisitos que estamos platicando. Ajá. Y entonces ahí es donde... Pasa la iniciativa que se presentó. De iniciativa que se presentó. Donde me parece que es un buen intento de introducir la posibilidad de rendición de cuentas, pero me parece que en un inciso en particular se abre la puerta a que volvamos a la libre remoción. Y es un inciso en la iniciativa que dice que el presidente le puede pedir a la fiscal general un informe de desempeño y si no le gusta el desempeño se va. Eso, por lo que hablábamos de que no está la causal precisa, adecuadamente codificada, no dice concretamente qué indicadores tendrían que estar buenos o qué indicadores tendrían que estar malos, abre la posibilidad de la arbitrariedad por parte del presidente. Y entonces el ejercicio mental es, bueno, tenemos a Virginia La Parra, fiscal general, ¿no? Y entonces llega el próximo presidente, quien sea, y el 15 de enero le pide un informe y, bueno, subió sus indicadores, pero igual no me gusta, se va. ¿No? Esa es la parte de la iniciativa presentada por el presidente Arevalo que no... me parece que es la que menos me convence, digamos. Ajá. Ahora, dicho esto se va al Congreso y ya vimos que no hay consensos para aprobar esto por urgencia nacional y muy probablemente esto va a tener que ser discutido en la Comisión Legislativa y quizás eso se puede modificar. Digamos, si hay alguien del gobierno o del Congreso que esté escuchando esto y ya haya llegado a esta parte del programa, lo que le diría es, porque claro, ya seguramente ya se nos durmieron. Algunos. Entonces, como que lo que diría es, este problema político se puede resolver con visión de largo plazo. Digamos, ya no es de inventarse la azucarada, ya conocemos la experiencia de otros países, ya conocemos los estándares internacionales, ya tenemos las pautas para diseñar un sistema con visión de largo plazo que nos permita resolver este problema político. La señora se tiene que ir por las razones que hemos hablado a lo largo de este programa. La señora y su clica, ¿no? Las personas que están ahí enquistadas se tienen que ir por el bien de este país, se tienen que ir porque tienen que tener consecuencias de sus actos, se tienen que ir por la grave ofensa que le dieron, que le hicieron a la población guatemalteca al insultar el trabajo que hicieron los cientos de miles de voluntarios de las juntas receptoras de votos. Se tiene que ir, pero resolvamos ese problema político con una visión de largo plazo. Sí, pues, sí, porque en parte yo creo que muchos de los apoyos con los que se creía que se contaba políticamente en el Congreso terminaron dudando o paralizándose, porque básicamente eso fue lo que sucedió. O sea, se paralizó al punto de que jefes de bloques sin quórum, no hay agenda, no hay plenarias, receso parlamentario, chau, ¿no? Sí. O sea, este parálisis creo que mucho viene de esa duda de, bueno, ¿esto qué consecuencias tiene? ¿Qué va a pasar en el futuro? Si ahorita estamos sufriendo las consecuencias de la modificación del 2016, etcétera. Incluso aquí en la entrevista que hizo Daniel Herring con Adín Maldonado, que
bueno, si le quieren creer a Dim, ahí cada quien va, pero lo que él cuenta es que no hubo acceso previo a la iniciativa de ley, no hubo discusión, etcétera. Entonces, sí, yo creo que esto que tú planteas es una buena opción, un buen término medio. Bueno, no urgencia nacional, pero por lo menos una discusión en comisión y colocarlo en la agenda. La otra cosa es que también hay mucha gente que tiene como sus prioridades definidas de otras formas. Digamos, piensan que es prioritario otro tipo de agenda legislativa y no necesariamente pues sacar a Consuelo Porras. Sí, yo creo que existe una posibilidad de modificar la ley de una forma, pues como tú bien dices, con visión a largo plazo, pero va a requerir madurez de varias de las partes, porque ninguno de los planes te lleva a eso. Es decir, el plan que plantea el Ejecutivo es pasémoslo de urgencia nacional como está. Claro. Y el plan que te plantean el Congreso, que está paralizado con las demás bancadas y demás, es mejor yo no meto mis manos ahí, si no me dejas ver. Entonces creo que va a tocar tener esa madurez en ambos lados y buscar ese justo medio, ¿no? De discutámoslo, pero no lo discutamos 3 años, ¿no? Claro. Discutámoslo, pero metámoslo en la agenda pronto, sí, ¿no? discutámoslo que salga este año, exactamente. ¿verdad? Y ojalá antes del receso o no sé. El receso ya está. Ah, ya está, bueno, entonces... No, esta era la última semana, esta era la última semana, cierto. Sí. Perdón, entonces, pero discutámoslo y nomás regresemos al receso. Regresemos pronto, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, porque, digamos, si no, lo único que va a tocar es aguantar los 2 años. Sí, y eso no es sostenible. Y luego va a haber una siguiente fiscal general que va a tener el mismo problema. No, bueno, y sobre todo, y digamos, y traer para acá un poco la sensación de urgencia, ya vimos el poder extorsivo de este Ministerio Público y el proceso de comisiones de postulación bajo la sombra de la persecución política que ha avanzado este Ministerio Público, creo que no le sirve a nadie, absolutamente a nadie. Es decir, estoy seguro que si permanecen estas personas ahí, el proceso de comisiones de postulación se va a empantanar más de lo que ya se prevé que va a estar empantanado, ¿no? Y entonces con la sombra de la extorsión del Ministerio Público, no va a ser para nada bueno para nuestra democracia que se conduzca a ese proceso. Y luego las otras variables, ¿no? Porque ahorita viene elecciones en el Colegio de Abogados. Claro. Viene formación de cortes, o sea, sí, un montón de decisiones que vienen ahorita que van a impactar la elección de la próxima fiscal general también. Claro, no, y yo digo el proceso de comisiones de población de cortes, claro, porque este grupo criminal que controla el Ministerio Público, pues obviamente va a querer continuar en control, por lo menos de alguna parte de las cortes. Y a elección de colegio de abogados, sí, cuando esté conformada las 2 comisiones de postulación de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, van a estar bajo la sombra de una Fiscalía General que no tiene ningún empacho en perseguir políticamente a la gente con base en nada. Y eso es algo que tiene que dar sentido de urgencia. No le conviene a nadie, salvo a ese grupo tan pequeño que ahorita está en control del Ministerio Público. Pero a otros actores políticos dentro del Congreso, pues que pongan sus barbas en remojo, o otros de los grupos de interés que están buscando control de la Corte Suprema, pues también que pongan sus barbas en remojo, que entiendan que que la permanencia de ese grupo criminal en el Ministerio Público no le conviene absolutamente a nadie. Sí, y no solo por lo inmediato que estás mencionando ahorita, sino también a largo plazo, porque toda esa destrucción institucional que viene de años, si continúa y finaliza su objetivo, que parece ser desmantelar el progreso que hubo en el Ministerio Público, ¿cuánto tiempo va a tomar reconstruirla también? O sea, es decir, esto no solo tiene un impacto en la inmediatez, sino también en las generaciones por venir, ¿no? Sí. Así que bueno, muchas gracias, Alfredo. Yo veo aquí, qué difícil terminar
con estas noticias a la audiencia, de decirles que no es así nomás la cosa, que sí hay motivos para pedir que se remueva la fiscal y no son motivos exclusivamente del gobierno de turno, ¿no? O sea, no es algo que, ay, sí, es un capricho del presidente o es solo porque están persiguiendo al partido político Semilla. Pues ya como enumeraste varias veces durante el programa, pues es la democracia a la que nos estamos jugando, son las libertades de las personas a las que pues se les persigue políticamente y es todo el tema de arbitrariedad, destrucción institucional, etcétera. O sea, sí es importante la salida de Consuelo Porras. No está tan fácil. Y va a requerir compromisos, incluso de personas que nos incomodan, que hagan un compromiso también, ¿no? Así que no sé si hay alguna otra reflexión final que quisieras dar o algo más. Bueno, que hay esperanza. A pesar de que el panorama está bien oscuro. Sí, porque si son exitosos en sacarla, pues yo creo que... Lo que pasa es que los tiempos no coinciden, pero ojalá se atrasen las cosas en las comisiones de postulación y ojalá podamos tener un proceso de comisiones de postulación sin estar en la sombra del poder extorsivo de la fiscal general. Sí. Ojalá se dé, y muchas gracias pues a ti por la explicación, como siempre te digo, que es didáctica, traducida de las leyes al vernáculo, y gracias a la audiencia por acompañarnos y por permitirnos que le acompañemos en sus hogares o en el carro. No olviden suscribirse y seguirnos en redes sociales y nos vemos para un próximo episodio aquí en Tangente Podcast. Gracias.